Hermanos, buenas noches. Quiero invitarlos entonces para que estemos en este tiempo estudiando la palabra, aprendiendo un poco. Recuerde que los jueves lo que hacemos es una escuela de doctrina y tratamos de hablar de esas cosas doctrinales, de esas cosas un poco difíciles de entender que nos gusta tratar, ¿cierto? No soy un super teólogo, no conozco tantas cosas de la palabra. Puedo estarme brincando algunas, pero no importa, yo lo animo para que estudiemos juntos y que miremos lo que el Señor tiene para enseñarnos acerca de Él mismo. Por eso, como sé que yo soy falible y me equivoco y que necesito mucho para poder avanzar y poder llegar a la verdad del Señor, entonces yo lo quiero invitar para que por favor me acompañe y vamos a hacer una oración al cielo para que Dios nos hable y nos esté ministrando en este tiempo a través de su palabra. Amén. Acompáñeme por favor. Señor, hoy te damos muchas gracias por esta noche, Señor, tener la oportunidad de reunirnos por este medio. Dios, tú eres bueno, tú eres aquel que nos permites crecer, tú eres aquel que nos permites aprender acerca de ti, Señor, y tú dices que esta es la vida eterna, conocerte a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso te suplico que por favor hoy uses mi vida, Señor. Yo sé que soy torpe, yo no puedo hacerlo bien, pero tú me puedes dar, Señor, la sabiduría para hacerlo. Y puedes poner en mí el espíritu correcto y la dirección por parte de tu espíritu para poder bendecir a la iglesia a través de esta enseñanza, Dios. Hoy me rindo a ti. Hoy disponemos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros oídos a ti. Y te suplicamos que por favor nos hables, Señor Dios, que uses tu palabra para darnos ánimo y para avanzar en este camino que tenemos hacia ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, vamos a disponer entonces este tiempo. Venimos estudiando la carta a los Hebreos, así que yo lo quiero animar para que miremos en Hebreos capítulo 9 y vamos a estar revisando un poco desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Ok? Usted me puede acompañar. Vamos a mirar Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 15. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y vamos a estar mirando entonces lo que nos quiere enseñar la palabra y lo que podemos aprender entonces de este pasaje, que se ve un poquito complicado, ¿no? Se ve como un poco difícil, pero vamos a tratar entonces de revisar qué es lo que nos quiere enseñar la palabra. Dice el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dios da un nuevo pacto al pueblo y con ese pacto Él da unas recomendaciones para ejecutarlo. Primero es que debía hacerse un santuario o tabernáculo. El tabernáculo, en otra versión le mencionan los dos lugares como si fueran santuarios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero lo que Dios le pide al pueblo de Israel es que hagan un tabernáculo. Eso ya venimos estudiándolo un poco. Recuerde que hay un video que le dije en la clase anterior que YouTube podía ver y que también le acabo de mandar el día de hoy. Le mandé un video para que usted pudiera mirar acerca del tabernáculo. Sin embargo, ahorita vamos a estar mirando en la pantalla, vamos a mirar algo acerca de ese tabernáculo. Y además de esto, de establecer ese santuario o ese lugar de reunión o ese tabernáculo, Dios estableció ciertas ceremonias, cierto tipo de culto o ciertas obras o rituales que debían hacer los hombres encargados de ministrar ahí en el santuario, que son los sacerdotes. Entonces, el escritor de Hebreo nos comienza a hablar de las divisiones del tabernáculo. Y nos dice entonces que en el tabernáculo habían ciertos lugares específicos, ¿cierto? En estos lugares, dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y para esto yo voy a invitar entonces a mi querida asistente para que nos ponga un video que vamos a ver. Dice, en la primera parte, dice así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Pero antes de ese lugar santo había algo que se llamaba el atrio. Y nosotros lo vamos a estar mirando entonces a través de la pantalla. Por favor, presten atención y vamos a mirarlo bien. Bueno, que ahí vemos en la pantalla entonces. Aquí nos señala la pantalla. Este es el tabernáculo, este lugar que hay acá. Esta es la zona del tabernáculo. Y aquí podemos ver entonces la entrada, todo esto. Ya saben que la construcción se los había dicho. Esta parte de acá, donde está el altar de bronce, se llama el atrio. Ese es el altar de bronce. Y toda esta parte, toda esta zona, que es donde traían los animales y ahí ponían a los animales mientras los recibían los sacerdotes. Aquí está la entrada principal. Y esto es la fuente en la que se lavaban las manos los sacerdotes para poder entrar al lugar de íntimo del tabernáculo. Entonces, la palabra nos dice, bueno, que ahí está el altar de bronce. Ahí lo vemos, ahí es donde se echaba a cocer los alimentos. Y por allí muestran unos instrumentos, no sé si acá los podemos ver. Bueno, acá no están. Esta es la fuente en la que los sacerdotes se lavan las manos. Ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote, con el efod y con las piedras que trae el efod. Ahora vamos a ver el interior, que es el que nos refiere el versículo 2. En el versículo 2 dice lo que hay en la parte interior. Este es el lugar santo. ¿Qué hay acá? Entonces vemos, lo primero es el candelabro de 7 brazos, que es este que vemos acá. Ese candelabro todo está hecho de oro, junto con todas estas piezas. Este está hecho de oro fijo. La mesa sí está hecha en madera y el altar también, pero están cubiertos de oro. Aquí está el candelabro de oro. Lo debían encender todos los días. En la mañana encender fuego cada que entraba el sacerdote. Esta es la mesa de los panes de la propiciación con sus respectivos utensilios. Y aquí está el altar del incienso. Preste mucha atención al altar del incienso,
porque en el altar del incienso, creo que hay unas veces donde está en el lugar santísimo, porque allá es donde el sacerdote va a ofrecer una vez al año sacrificio. Ahí estamos viendo entonces el lugar santísimo. Si me lo puedes parar un momentico, les voy a leer. Ahí dice, tras el segundo velo, es este velo que se abre acá. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sí, vamos a terminar entonces de ver el video. Ahí nos están mostrando el arca. El arca tiene 2 querubines, tiene unas especificaciones. Este es el lugar santísimo. Entonces, lo que yo le digo, el escritor de Hebreos nos dice que el sacerdote solamente una vez al año puede entrar a este lugar, y que en este lugar ofrece incienso, que aquí está el incensario en el que ofrece a Dios, y en este lugar se reúne. Adentro del arca, dentro de esta arca, hay 3 elementos muy importantes para el pueblo de Israel. El primer elemento que presentan acá es la vara de Aarón, que estando cortada floreció. Esta es una urna con el maná que descendía del cielo en el tiempo de Israel estar en Egipto, y estas son las tablas de la ley. Ahí vemos entonces las 3 partes, y ya más o menos tenemos una idea de lo que Dios le pidió al pueblo de Israel que tuviera y cómo estaría entonces dispuesto el tabernáculo. Eso es todo. Entonces, vamos a seguir entonces con la enseñanza. Ya les explicaba entonces lo que había en el atrio, ¿cierto? En el atrio es afuera del tabernáculo, y allí había un altar de bronce donde se cocían los alimentos o los animales sacrificados. Y ahí es donde dice el Señor que los sacerdotes podían meter un garfio con el que sacaban, que los hijos de Eli se aprovechaban mucho. Los hijos de Eli siempre se aprovechaban y metían el garfio y lo sacaban con las mejores piezas. Ese garfio lo metía el sacerdote en ese altar de bronce donde se cocinaban los animales o la carne que estaban echando, y lo que sacara era para él. Pero entonces los hijos de Eli no esperaban ni siquiera que hicieran el ritual y lo sacaban. Ahí habían utensilios para esto, y estaba la fuente para lavarse. El segundo es el lugar santo, que nos menciona el versículo 2 de los Hebreos, y nos dice que ahí adentro estaban los panes. Mire lo que dice el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos. Dice, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Y me hace extraño porque vieron que en el video que habíamos visto, en ese video habían 3 cosas: la mesa con los panes, el candelabro, pero también en ese lugar santo estaba el incensario, el altar del incienso. Sin embargo, el escritor de los Hebreos dice que solo hay 2 cosas, y él ubica el altar del incienso en el lugar santísimo, que está en el versículo 4, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, por eso de pronto me queda un poquito como la duda, no sé por qué lo describe de esta manera el escritor de Hebreos. Sin embargo, sí es claro, porque cuando uno se da cuenta, uno entra, el sacerdote, dice la palabra que entra una vez al año a ese lugar santísimo. Tengo que avanzar, entonces vamos a seguir avanzando. En el versículo 6 nos dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿cierto? ¿A dónde entraban? En la primera parte. ¿Cuál es la primera parte que menciona Hebreos? El lugar santo. Pero ¿cuál es la tercera? Pero el lugar santo, en las imágenes que vimos, vendría a ser el segundo punto, ¿cierto? Primero está el atrio, después el lugar santo y después el lugar santísimo. O sea que estamos hablando del lugar santo. Dice que ahí entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. ¿Qué debía hacer un sacerdote allá en ese lugar? ¿Qué era lo que hacía? Vamos a mirar. Todos los días el sacerdote debía entrar a ese lugar, y ellos se rotaban, ellos hacían
rotaciones en los turnos para estar allá, porque Dios le había dicho al pueblo que debía de haber siempre fuego en esas lámparas que habían ahí. ¿Vieron? Que tenía 7 brazos, ese candelabro de 7 brazos. Siempre debía tener fuego. Y para que no se apagara el fuego, entonces las lámparas tenían que tener aceite adentro para que el fuego pudiera perdurar. El sacerdote debía entrar todos los días en la mañana y encender el fuego. Y dice la palabra que cuando encendiera el fuego, de ese mismo fuego debía encender incienso en el incensario. Pero como no todos los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, entonces ahí es donde yo veo que cuando Dios establece este pacto, el incensario está frente al arca del pacto, del arca de oro donde están los querubines, y es casi que ahí, pegado ahí en la cortina. Entonces no sé de qué manera sucede esto, pero tengo entendido que incluso la gloria de Dios se llena ese lugar, ese tabernáculo, cuando va a entrar el sumo sacerdote. Así que esto es un poquito confuso para mí, pero más o menos lo vamos entendiendo. El sacerdote debía encender el candelabro y luego encender incienso, quemar incienso en ese lugar. Los sacerdotes debían hacerlo todos los días, en la mañana y en la tarde. Y además de eso, también ahí estaban los panes de la proposición, y entonces ahí también ellos podían comer, solamente ellos, los sacerdotes, podían comer de ese pan. Y también se ofrecía una vez al año sacrificio en el altar de incienso, y era que tomaba una urna y la llenaba con sangre, y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y tocaba la sangre y untaba los cuernos del incensario. Lo que dice entonces el escritor de Hebreo es que en el versículo 7 dice: pero en la segunda parte, refiriéndose al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año, el sacerdote entra a ese lugar santísimo, lleva sangre para ofrecerla a Dios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero note que dice algo el escritor: son pecados de ignorancia. Pecados de ignorancia, y esto es algo que nosotros incluso en este tiempo cometemos. Son cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros no nos damos cuenta, pero que sabemos que pecamos. Yo le explicaba, iglesia, que algunas veces alguien, pues yo puedo encontrarme, por ejemplo, a alguien en el parque y verlo así de lejos, y se me pareció de pronto a alguien de la iglesia, y yo dije: ve, Ferney va por allá, pero resulta que no era Ferney. Entonces me llama alguien y me dice: ¿viste? ¿No has visto a Ferney? Yo lo llamo y yo le respondo y le digo: claro, si él estaba en el parque ahorita al mediodía. Eso que yo dije es una gran mentira, porque no es real, porque yo me equivoqué viendo, pero lo dije sin la intención de mentir, lo dije sin la intención de dar esa mentira. Entonces, por eso muchas veces nosotros cometemos pecados de ignorancia, pecados que ignoramos, pecados que no sabemos, y el sumo sacerdote también. Este hombre entraba una vez al año a ese lugar especial y ofrecía hacía una ofrenda y quemaba incienso también, y lo hacía una vez al año para que Dios perdonara el pecado del pueblo y el pecado de él. Pero vamos a mirar entonces qué dice en el versículo 8. El versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cierto? Dice que entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el Espíritu Santo? Que nadie podía entrar al lugar santísimo. Nosotros no teníamos camino, solamente un hombre, y debía hacerlo nada más para rendir un culto. La manera de los hombres relacionarse con Dios era a través de cultos nada más. Y gracias a Dios que esto cambió. Gracias a Dios que ahora es diferente. Porque ya nosotros no nos relacionamos de esa manera. Pero sigamos entonces, el Espíritu Santo está diciendo que eso nos está mostrando de que no hay un camino para llegar al lugar santísimo mientras exista aún, mientras exista ese tabernáculo hecho por manos de hombres. Ahora miremos el versículo 9. El versículo 9
y el versículo 10. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Les voy a explicar un poco. Resulta que todas esas ceremonias y rituales que se hacían en el templo para poder tener una relación con Dios a manera de culto y para cumplir el pacto que Él les había dado a la nación de Israel, todas esas ceremonias eran útiles para cubrir el pecado del pueblo, para santificar el pueblo, incluso para limpiar la tierra en la que el pueblo vivía. Pero había un gran defecto en esas ceremonias, y es que no tenían la posibilidad o la capacidad de limpiar al individuo. Ni siquiera el sumo sacerdote que rendía o que hacía este culto no tenían la capacidad de limpiarlos por dentro, en su interior. ¿Por qué no podían hacerlo? Porque no había una relación, porque no había una interacción entre Dios y los hombres. Imagínense esto: usted y yo somos judíos y hemos pecado esta semana. El judío entiende muy bien acerca del pecado, porque el judío sabe que el que comete un pecado algo le tiene que costar. El judío sabe que cada que peca, un animal de su gato de ganado, un animal dentro de sus terneros, carneros o lo que sea que tenga él, un animal debe morir, y eso le vale a él un precio. Por esa razón el judío sabe que el pecado tiene que pagarse, cuesta algo. Entonces tú y yo somos judíos y cometemos pecado, y lo que hacemos es llevar allá o la palomita o el trigo. Todos tenemos la opción de llevar algo, o el carnero o el becerro o lo que vayamos a ofrecer. Usted y yo vamos y ofrecemos ese sacrificio, y en ese momento el sacerdote rocía la sangre sobre nosotros y en ese momento nos está purificando. Pero resulta que usted y yo salimos igual. Acabamos de pecar, por ejemplo, por matar a alguien, no, pongamos algo más suave, por adulterar, ¿cierto? No matamos a nadie, pero adulteramos contra nuestra mujer, contra nuestra esposa, nuestra familia. Y resulta que fuimos y llevamos el animal y fue sacrificado y lo ofrecimos por nuestros pecados, pero cuando salimos vemos que en el camino hay una mujer que está muy linda y de pronto decimos, qué bueno yo acostarme con esta. Y sabemos que la acostadita con esa persona nos va a costar un animalito de nuestro ganado. Ese era el problema, que los judíos no cambiaban en su interior, sino que ellos solamente eran limpiados por el exterior. Y por eso sus conciencias todo el tiempo iban empeorando, iban cada vez caminando hacia el mal. Y no se arrepentían, sino que la manera de interrelacionarse con Dios era a través de cultos, a través de ceremonias, a través de rituales. Y esto no cambia al ser humano por dentro, y esa era la falencia que podíamos ver entonces en estos rituales. Pero sigamos mirando. El versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, miren que hay un pero con el que empieza, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces vamos a mirar esta parte. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ahora hay un pero, y comienza a decir, toda esta situación se daba, pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque dice, ya está Cristo presente. Recuerden la idea que el pueblo de Israel tenía de Cristo. Cristo era aquel a quien ellos esperaban. Sin embargo, hay que tener claro que los judíos no reconocieron a Jesucristo como el Cristo, sino como Jesús, un profeta más, pero no como el Cristo o el Mesías. Pero lo que está haciendo el escritor de Hebreos es que le está diciendo a toda esta gente, entiendan que ese Jesús es el Cristo, y Él ya está presente, y Él ya estuvo presente, y Él ha hecho algo. Y le voy a decir qué es lo que Cristo ha hecho. Ese nuestro Mesías, llamado Jesús, aquí en la tierra, miren lo que dice. Él es sumo sacerdote, y ya lo vimos en los capítulos anteriores,
que era sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y lo estudiamos un poco. Pero entonces dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que Dios le iba a regalar a la humanidad con un nuevo pacto que iba a hacer. Por eso dice el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, está hablando del primer pacto, pero también en el versículo, en el capítulo 8, que lo estuvimos estudiando el jueves, también habla de un pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Usted lo debe estar recordando, y ahorita lo vamos a recordar. Entonces dice que allá está nuestro Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de los dones que Dios tiene para regalarle a aquellos que se acojan al nuevo pacto. Y quiero resaltar algo. Cuando la palabra pacto aparece en este pasaje, es la misma palabra que se usa traducida como testamento. Pacto y testamento. Listo, para que lo tengamos claro. Entonces dice, Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cómo así? Cristo no vino a servir en el tabernáculo de la tierra, el que se había construido en el templo de Israel. No, Señor. Cristo fue a un tabernáculo diferente a ofrecer allá, a servir allá, a presentarse allá, como lo hace el sumo sacerdote cuando se presentaba a Dios acá en el tabernáculo. Pero él no fue a un tabernáculo cualquiera, él fue a un tabernáculo no hecho de manos, sino que es un tabernáculo celestial. Ese tabernáculo lo vemos también en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón, que estuvimos estudiando la clase pasada. Ahora dice el versículo 12, vamos a prestar atención, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, el Señor ya no fue con un animalito, el Señor ya no fue con la sangre de un animalito, no, sino su propia sangre. Lo que hace Cristo es que Él lleva su propia sangre a ese lugar santísimo, en ese tabernáculo celestial, para ofrecerse a sí mismo, y se presenta como el sumo sacerdote y como el sacrificio delante de Dios. Y esto es emocionante, porque estamos descubriendo qué es lo que hizo nuestro Cristo por nosotros. Algunos no tienen ni idea qué fue lo que hizo el Señor a favor de sus vidas. Algunos ni siquiera saben cuán difícil era que todo esto se realizara. Recuerden, una vez al año el sacerdote entraba a ese lugar santísimo a ofrecer por los pecados del pueblo y por los pecados de él. ¿Usted se imagina que usted estuviera en ese año en el que el sacerdote fue a llevar ese sacrificio y que fuera despreciado por el Señor? ¿Cómo así? El pueblo se llenaba de entusiasmo cuando llegaba el día de presentarse el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo a ofrecer incienso y a ponerle la sangre sobre los cuernos del incienso, sobre los cuernos del altar del incienso. Así que todo el pueblo estaba a la expectativa, porque hoy o mañana, digámoslo mañana, el sumo sacerdote iba a ir a presentar ofrenda por todos nosotros. El sumo sacerdote ya le había explicado que en sus vestiduras, en la parte de los pies, tenía unas campanitas, y esas campanitas sonaban porque los sacerdotes entraban todos no, un grupo entraba con él hasta el lugar santo, que es el primer lugar que menciona Hebreos, y de ahí le ataban una cuerda en la cintura, y este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y el lugar del incienso, el altar del incienso, y entraba con la sangre que iba a ofrecer. Pero resulta que Dios se podía enojar mucho con el pueblo y decir, este sacrificio no lo recibo porque es más el pecado y porque mi pueblo se ha desviado de mí y están haciendo cosas malas. Así que el sumo sacerdote entra a ese lugar, y si Dios no quiere recibirlo, adivinen qué pasa. El sumo sacerdote muere. Y cuando muere, los de afuera se dan cuenta que ha muerto porque no están sonando las campanitas que suenan cuando él camina. Así que hay una gran pesadez en el pueblo de Dios donde esto suceda. Porque no solamente Dios les va a dar la espalda durante ese año mostrándoles su indignación contra el pecado del pueblo, sino que desafortunadamente van a tener que esperar a la institución de un nuevo sumo sacerdote y esperar a que se vuelva otra vez la fecha para presentarse delante de Dios, a ver si esta vez, si Dios lo va a recibir. Nuestro Cristo no fue a ese lugar, ni fue con sangre de animalitos.
Él fue hasta el cielo, se presentó a ese tabernáculo, entró al lugar santísimo donde estaba el pacto nuevo con el Señor y fue a ministrar al Señor y llevó su misma sangre y la ofreció. Ahora, cuando el Señor entra a ese lugar, no tenía que entrar una vez cada año, no tenía que entrar todos los días, no tiene que entrar más, porque Él entró una vez para siempre en ese lugar santísimo. ¿Y saben por qué Él solamente entró una vez? Porque a la primera su sacrificio fue aceptado por Dios. Porque a la primera Dios dijo, es todo lo que necesito en pago de los pecados de la humanidad, en pago del pecado anterior y en pago de los pecados futuros. Dios se sintió complacido con el sacrificio que su Hijo Jesucristo presentó como sumo sacerdote en ese lugar íntimo en los cielos. Y esto debe llenarlo de emoción, porque eso quiere decir que nuestros pecados son sanos, que nuestros pecados son quitados de nosotros y que es de esa manera que se está cumpliendo el pacto que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Esto es maravilloso. Por eso el Señor no tiene que volver a entrar. Por eso Dios no tiene que ir todos los días a ofrecer un sacrificio. Por eso es que yo le he dicho, hermano, que no se trata de los sacrificios que usted y yo hagamos para ser aceptados por el Señor. Porque si nosotros somos aceptados por el Señor, es por lo que Cristo logró hacer, no por lo que nosotros podamos hacer. Desafortunadamente hay muchas personas que todavía en estas alturas de la historia y aún desconociendo esta verdad de la palabra, hacen sacrificios. Acaba de pasar Semana Santa y debido al coronavirus no pudieron muchos hacer sacrificios. Recuerdo que en las noticias estaban hablando de esos hombres que se flagelaban en el tiempo de Semana Santa. Y recuerdo que a uno de ellos lo entrevistaron y decían, yo me flagelaba y yo vivía los dolores de Cristo, los padecimientos de Cristo y lo hacía en favor de mi hermano. Y el año antepasado lo hice a favor de una sobrina. Y el año antepasado lo hice a favor de un hijo. Y como que querían ofrecer sacrificio más por las personas. Pero ¿sabes una cosa? Tú que me escuchas. No hay ningún sacrificio que pueda ser tan aceptable delante de Dios como el sacrificio que Cristo presenta. Así que tú y yo no le vamos a poder ofrecer ningún grado más, ni le vamos a poder añadir un poquito más al sacrificio que ya Dios presentó. Y esto tiene que llenarnos de emoción y de alegría, porque ya no es nuestro trabajo entrar a hacer sacrificios por el Señor, sino ahora lo que debemos hacer es confiar en ese sumo sacerdote, adoptarlo como nuestro sacerdote y reposar bajo la cobertura de ese que fue a ofrecerse y fue aceptado. Dios no tiene que entrar más. Tú y yo ya estamos perdonados, porque dice, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención es eterna. Dios no nos ama hoy y mañana no te va a amar. Dios nos ama eternamente. Y si Dios nos escogió, nosotros tenemos que alegrarnos en eso. Debemos de fortalecer nuestra fe, sabiendo y entendiendo que nuestro Dios nos ama con un amor eterno y que ahora, por la sangre de Cristo, el sacrificio que Él presentó en ese lugar santísimo, nosotros podemos entrar con libertad a la presencia de Dios. Recuerde que antes había dicho que no se había establecido un camino, pero ahora Cristo está estableciendo un camino. ¿Recuerda? ¿No se acuerda lo que el Señor nos dice? He aquí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a mirar entonces el versículo 3. El versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, oiga, mire esto, la sangre de los animalitos la rociaban y esto santificaba la carne, purificaba la carne. Yo me acuerdo que yo veía un video donde explicaban un poco acerca del sacrificio y cómo era el sacrificio de un animal el que podía limpiar a las personas. Pero dice, ahora el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí aprovecho para decirle algo, hermanos. Yo aprendía de un pastor
que enseñaba a manera de burla. Él se burlaba un poco de aquellas personas que todo el tiempo decían: yo me cubro con la sangre de Cristo, como si fuera un ritual o un agüero. Y él comentaba que un día dos pastores se pusieron a pelear. Ellos entraron en riña y se encontraron. Y cuando se encontraron, eso se volvió como una pelea extraña, como espiritual, rara, y que uno de ellos le gritaba al otro: te maldigo en el nombre de Jesús. Y que el otro decía: pues yo me cubro con la sangre del Cordero y tu maldición no me puede acercar y no me puede dañar, pero yo te maldigo a ti en el nombre de Jesús. Y el otro decía: yo me cubro. Y es chistoso. Él se burlaba de estos pastores, porque ellos lo hacían pensando que la sangre de Cristo era como una especie de agüero. En nuestras oraciones hemos usado el tema de la sangre de Cristo como un agüero. Es más, personas de altos rangos en los ministerios hablan de la sangre de Cristo de esa manera porque han tenido experiencias, y por eso yo no culpo a nadie y no quiero decir que yo sea el único que tenga la razón. Ellos, algunos, por ejemplo, que pueden ver el reino espiritual, escuché un testimonio de un hombre que iban a hacer una liberación, y en medio de la liberación Dios le abre sus ojos espirituales y él puede ver cómo hay un demonio gigante que está poseyendo a esta mujer que están haciéndole la liberación. Así que cuando él puede ver ese demonio, él siente tanto temor que dice: Señor, cúbrenos con tu sangre. Y él dice que mira al cielo y que ve un montón de sangre vaciándose sobre ellos. Yo la verdad de eso no sé nada, y la palabra no nos explica al respecto. Pero la palabra sí es clara diciéndonos lo que hace la sangre de Cristo por nosotros. Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, y vamos a brincarnos este paréntesis que hay acá, y dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo en el creyente? La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. ¿Por qué es necesario limpiar la conciencia? ¿Cuántos de nosotros hemos querido servirle al Señor, pero cuando nos examinamos a nosotros mismos nos damos cuenta que hemos pecado tanto, o que hemos cometido pecados tan indignos o tan perversos, que no nos creemos dignos de servirle al Señor? No merecemos servirle a Dios, porque nuestra conciencia nos está acusando, y así pasa muchas veces. Recuerdo a Dante diciendo que Satanás se le para a uno al pie de la cama y le dice: Bush, loco, estás jugando con el Señor, ya lo tuyo es juego, mejor renunciar. Y que me dice: ¿de verdad, Sata? De verdad, de buena onda te lo digo. Así decía Dante. Pero ¿cómo les parece que lo que nosotros tenemos que aprender es que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de esas obras muertas para que podamos venir y servirle al Señor y servirle a nuestro Dios vivo? Ya nosotros, por eso es que muchas veces la gente no nos comprende. Yo recuerdo que hablaba una vez con alguien y yo le decía: yo voy a ir al cielo. Y decía: pero usted acaso es santo. Y yo le decía: yo sí soy santo, pero no voy a ir por ser santo. Yo voy a ir por la sangre de Cristo, pero yo sí soy santo. Y se molestó conmigo esa persona. Me dijo: ¿usted cómo se atreve a decir que usted es santo? Nadie sabe eso. Santo. Y era que él tenía la idea de santidad de acuerdo a la Iglesia Católica, donde los santos son los que ellos determinan y ellos canonizan y dicen que los santos son este y este y esta persona. La palabra dice que usted y yo somos santificados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Pero dice que va más allá, porque nuestra conciencia es limpia. Y yo sé que he cometido errores. Yo he cometido pecados antes de estar a los pies del Señor. Yo vivía en una vida donde el pecado era el pan diario mío. Ahora yo no practico el pecado, pero sé que aún el día de hoy suelo pecar. Por el orgullo, por el envanecimiento, porque a veces uno se enoja y se le sale lo que no se le debe salir. Así que tú y yo pecamos. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la presencia del Padre, ahí la sangre de Cristo hace algo en nuestras conciencias. Y yo digo: yo sé que yo pequé, pero yo confío en lo que el Señor ha hecho a favor de mi vida. Y terminamos leyendo el versículo 15, que dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, le voy a decir algo. Los animalitos tenían un defecto que no podían limpiar la conciencia de las personas. Pero le voy a explicar algo.
Un animal no tiene conciencia de pecado. Ellos son inocentes de pecado porque ellos no pecan, sino que actúan por instinto. Ellos no tienen la voluntad que usted y yo tenemos. Así que no es correcto que, sabiendo que yo escogí pecar, el inocente que esté pagando por mi pecado no haya hecho ninguna elección, sino que él tenga que morir. Pero con Cristo es diferente. Cristo sí tuvo la voluntad para poder elegir. A él le fue otorgado lo mismo que a todos nosotros los hombres. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Y nuestro Jesucristo, él tuvo la oportunidad de rendir su vida por voluntad propia. Y él, que era puro y sin mancha y había escogido obedecer a Dios, se ofreció a sí mismo. Y ahora, esto sí puede satisfacer de pronto la necesidad de justicia de Dios. Porque es necesario que una persona consciente del pecado sea la que pague por el pecado. Y por eso es tan chévere cuando dice: el pecado entró por un hombre llamado Adán, pero también salió por uno llamado Cristo Jesús, que es el que limpia nuestros pecados. Igual el Señor cumplió con lo mismo. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y por eso dice que hay un nuevo pacto, y este es el que leemos en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, no lo vamos a leer en el momento, y dice que este pacto va a ser algo nuevo. Lo leímos en la clase pasada, está también en Hebreos capítulo 8, donde dice este pacto, dice: pondré mis leyes en los corazones de ellos y en las mentes de ellos, perdonaré su maldad, no me acordaré de sus pecados. Es el pacto que el Señor hace con los que se acojan ahora al Cristo que Él está enviando como sumo sacerdote. Jeremías 31, 31 al 34, pero no lo vamos a leer. Y aquí dice: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea que aquí se cumple lo mismo. Alguien tenía que morir por el pecado que se había cometido. Uno inocente, puro, sin tacha. Así que alguien tenía que morir. Así que se está cumpliendo esto. Hay muerte que interviene para poder hacer una remisión de todos los pecados que hemos cometido y los que se cometieron en el primer pacto. ¿Para qué? Dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias a Cristo. Mire que uno no se imagina que todo eso haya sucedido. Que nuestro Cristo haya ido al cielo, que haya presentado su vida, que haya presentado su sangre, que haya ido como el Señor. Uno no se imagina todas esas cosas. Es más, uno no se imagina que se tengan que cumplir todos esos rituales para que la vida de uno pueda estar bien delante del Señor. Imposible habría sido para nosotros hacerlo. Pero gracias a Dios por Cristo. Así que yo lo quiero animar. Acérquese al Señor. Venga a los pies de Cristo. Permita que el Señor haga algo en su vida. Acéptelo como aquel que pagó por usted y que fue como sumo sacerdote y que abrió el camino para que ahora usted, por los méritos de Cristo, y mire que sí son muchos, pueda entrar a la presencia de Dios Padre. No entres con dolor en tu corazón. No recuerdes el pecado, porque en ese pacto Dios dice que olvidaría el pecado nuestro. Entra y sírvele al Señor. ¿Sabes qué es servirle al Señor? Servirle al Señor es alabarle. Servirle al Señor es darle gloria y honra. ¿No te acuerdas? A Moisés diciéndole a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Sabes qué fue lo que hizo el pueblo en el desierto? Fiestas, festividades donde honraban el nombre de Dios, donde exaltaban la grandeza de Dios. Y ahí es donde cantaba Moisés que el Señor echó a la mar los carros del faraón y todos sus ejércitos, que era columna de fuego. ¡Wow! Eso es servirle al Señor, y yo lo animo para que en este tiempo de cuarentena, usted en su casa, con su familia, se ponga la mano en el corazón y le digan a Dios: Señor, yo quiero servirte. Yo voy a servirte. Y la manera que lo vamos a hacer es que lo vamos a alabar. Si hay hambre, lo vamos a alabar. Si hay escasez, vamos a exaltar el nombre de Dios. Si necesitamos algo, no importa, vamos a exaltar el nombre de Dios. Y yo lo digo en cada pasaje, cada vez que me pongo frente a usted:
Yo le quiero decir, digamos como Habacuc, aunque en las vides no haya fruto, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, ni ovejas en los graneros, hermano, en los pastizales, ni trigo en los graneros, hermano, con todo nos vamos a alegrar en el Señor, porque lo más que nos puede pasar, hermanos, es que vamos a morir. Pero no se preocupe, todos nacimos para eso. La diferencia es que no todos serán llevados a los brazos del Señor. Ese es nuestro premio, esa es nuestra herencia, ese es nuestro regalo. Y yo te animo para que dispongas tu vida y puedas entregarte al Señor y abrazar ese regalo. Cierra tus ojos ahí donde está. Por favor, vamos a hacer una oración al cielo y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Amado Señor, hoy rendimos nuestras vidas delante de ti. Hoy te agradecemos por cuán grande sacrificio y obra has hecho a favor de nosotros. No habría manera de que se hubiera iniciado un nuevo pacto con la humanidad, a menos que tú, Señor, hubieras ido a llevar esa sangre a ese lugar santísimo, en ese tabernáculo celestial. Gracias, Jesús. Yo quiero valorar tu obra por mí. Quiero servirte también. Quiero servirte con mi vida y darte alabanza de corazón. Exaltar tu nombre a través de la música que tú me has dado el don y el talento. No importa los que no puedan hacerlo, Señor. Oro para que en las casas mis hermanos también puedan, Señor, alabar tu nombre y colocar alabanzas y brincar y saltar y hacerlo en familia y arrodillarse y humillarse y orar delante de ti, porque no hay nada mejor que servirte alabándote, Señor. Oro, Padre, para que tu presencia permanezca en nuestros hogares. Que acompañe, Señor, a todos los que nos escuchan. A los hermanos que no se han podido conectar, bendícelos también. Y permite, por favor, por el nombre, por el poder y por los méritos de Jesucristo, permita, Señor, que nosotros podamos estar firmes en este tiempo donde toda la humanidad es sacudida. Ayúdanos a pasar la prueba y a ser dignos, Señor, de entrar a esas moradas celestiales contigo. Hoy disponemos nuestras vidas delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, me despido. Espero que haya tenido un buen tiempo, que haya aprendido del Señor, que usted haya podido disfrutar de lo que Dios le enseñó el día de hoy. Que estudie, que revise bien, que si me equivoqué en algo, por favor, usted lo revise y que rechace lo malo, deje afuera lo malo, pero que tome lo bueno que Dios le ha dado a su vida. Hermanos, los amamos, amigos, los queremos. Queremos que de verdad Dios pueda hacer algo en sus vidas. Los extrañamos mucho y ojalá que todo esto pase pronto y podamos luego darles un abrazo. Que Dios los bendiga, que el Señor nos acompañe y que tengan una buena semana en el nombre de Cristo Jesús. Chao.